Muy buenos días, mis queridísimos hermanos y amigos. Dios los bendiga rica, muy rica y poderosamente, mis hermanos. De verdad es un placer estar con ustedes nuevamente y a través de este medio, ustedes y yo juntos poder meditar la palabra de Dios. Qué lindo, ¿eh? Hermanos, ¿saben qué? Cuando uno empieza en la vida cristiana, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando uno empieza a dar sus primeros pasos en la vida cristiana, realmente somos confrontados con la palabra de Dios, con la Biblia. Y hay textos, pasajes bíblicos que no podemos entender tan fácilmente porque van contra nuestra naturaleza. Y a las finales terminamos aceptándolas, sí, pero como no con agrado, porque no lo entendemos, no lo digerimos, pero quizás lo aceptamos, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 6, del 28 al 29, en el Sermón del Monte, se lee de esta manera. El Señor Jesús decía lo siguiente: bendecid a los que os maldicen. Imagínate. Las primeras enseñanzas es que nosotros tenemos que bendecir a todas esas personas que nos maldicen, que dicen blasfemias contra nosotros. ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? Y sigue diciendo que orad por los que os calumnian. O sea que alguien que está calumniando, alguien que está diciendo algo que no es cierto de ti, ahora yo tengo que orar por ellos. ¿Cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo se puede entender eso tan fácilmente? Y no solamente eso, sino en el 29 sigue diciendo que al que te hiere en una mejilla, preséntale la otra. Es increíble, eso no lo puede aceptar nadie. Y al que te pide o te quita la capa y aún la túnica, puedes entregárselas. No se lo niegues, dice. Hermanos, en realidad son cosas que el mundo no lo puede aceptar. No puede aceptar. Por eso dicen que el cristiano es como que medio gafito. ¿Cómo es eso? No se puede digerir en la carne, ¿no? Más de uno seguramente ha dicho: esto no es conmigo. No, esos están locos. Esos evangélicos están locos. Hermanos, hoy veremos un texto que se encuentra en la Epístola Universal de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 1, el verso 2 empieza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y ahí empieza el problema. ¿Cómo es esto? Dice uno, ¿no? Que yo me tenga que alegrar, porque ¿qué cosa es el gozo? El gozo, según el diccionario, dice que es una emoción intensa y placentera causada por algo que me gusta muchísimo. El diccionario RAE lo va a definir de la siguiente manera. Él dice que es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. O sea que el gozo es algo que se va a ver en la persona, va a expresar su alegría, ¿no? El rey David dice que danzaba, ¿no? Danzaba. Él expresaba su júbilo de esa manera. Entonces, el gozo es el resultado de estar experimentando un evento que nos agrada. Pero más adelante en el versículo dice que tengo que ser o estar gozoso en diversas pruebas. ¿Ok? ¿Qué es eso? Las pruebas son circunstancias adversas que nos producen tristeza, angustia y a veces mucho dolor. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo yo puedo entender eso? Que yo me tengo que alegrar porque alguien te dice: ¿saben qué pasa? La empresa donde tú estabas trabajando durante más de 20 años acaba de declararse en quiebra por situaciones financieras y ya este lunes no vas a tener trabajo. Y tú puedes decir: sí, bueno, me gozo con eso, qué alegría, ¿ok? Y ya no voy a tener que llevar de alimento a la casa. Qué gozo me da eso.
eso no se puede digerir tan fácilmente. No que te diga, mira, ¿sabe qué cosa? El, el caso que tú tienes no es una enfermedad cualquiera, es un cáncer que tiene tu familia. Y tú digas, wow, qué felicidad, qué alegría, tiene cáncer. No, mi hermano, no se puede entender eso. No se puede entender eso, que yo me tenga que estar gozando cuando pase, ¿qué cosa? Diversas pruebas. ¿No? Pero si yo en realidad me quedo en ese versículo 2, vuelvo, vuelvo a repetir, sería un caos. Y no lo puedo entender. Sin embargo, algo de luz sigue hablando el versículo 3. Dice que, sabiendo que, ahí empieza a cambiar la cosa. Hay un porqué, hay un algo más. Dice que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por lo tanto, empiezo a entender un poco el por qué estoy pasando estas aflicciones en mi vida. Y por qué puedo yo, si yo entiendo esto, entonces yo puedo gozarme. Y fíjense lo que dice en el versículo 3. Sabiendo que, o sea, yo debo saber, o yo sé, que las pruebas de vuestra fe, mi fe está siendo probada. ¿Y qué va a producir cuando mi fe es probada? Va a producir paciencia. Paciencia. ¿Ok? Y algo interesante, la paciencia es reposar, reposar tranquilamente. Y no podemos nosotros pensar cuando estamos afligidos, estar paciente. El rey David decía, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Pero yo, ¿cómo puedo estar paciente cuando yo sé que tengo que llevar una medicina y no lo consigo o no consigo los reales para comprarlo? ¿Dónde puedo meter la paciencia allí? ¿Cómo puedo tener paciencia cuando debo muchos meses en el condominio y ya no tengo de dónde sacar dinero porque me quedé sin empleo? ¿Dónde está mi paciencia allí? ¿Saben qué pasa, hermanos? El texto les está diciendo, en el versículo 1 dice, a los que vivían en dispersión, a las tribus de Israel, y estaban dispersos por todo lado. Y esa gente no la estaba pasando bien, porque en el capítulo 5 de Santiago él va a decir que habían personas que estaban en aflicción, que estaban viviendo tiempos de aflicción, pero también 5:14 va a decir que habían en ese grupo de personas gente enferma. Nosotros podemos entender muy fácilmente porque Venezuela ha sufrido en los últimos años una diáspora por todas partes y sobre todo en los países de Latinoamérica. Nadie se preparó para un éxodo masivo. Más de 5 millones de personas venezolanos están fuera. Y allí hay muchas cosas porque nadie se preparó para salir de su país. El pueblo de Israel tampoco se preparó para vivir dispersos, pero lo tenían que hacer. Y allí pasaban muchas cosas. Y ahí es donde Santiago va a decir, cuando se hallen en diversas pruebas, aprendan a vivir en gozo. Pero hay algo interesante. Yo puedo tener paciencia, sí, está bien. Está bien, me está pasando esto y tengo que tener paciencia. Está bien, la tengo. Pero a veces demora. La respuesta demora. Los resultados. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que orar, Señor, por lo que te estoy pidiendo? Ya pasó una semana. Otros dirán, Señor, lo que te estoy pidiendo, ya tengo un mes orando, Señor, y no veo resultado. Padre, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Está bien, tengo paciencia. Y algo interesante, hermano, porque en el versículo 4 va a decir que mas tenga la paciencia su obra completa. Y allí es en realidad a donde yo tengo que enfocarme. Porque
puedo ser que yo tenga paciencia. Yo me acuerdo una vez estaba en la sala de espera, esperando mi turno para que sea atendido. Y habían personas atrás de mí a cada rato mirando el reloj y sabían que los iban a atender, pero pensaba que esa persona estaba impaciente. Ok, me han dicho que en 2 horas, pero ya son 3 horas. Ya, ¿qué pasa? La paciencia no es fácil a veces mantenerla. Pero en el versículo 4 de este capítulo, este primer capítulo de Santiago, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, tú vas a esperar que la paciencia que estás trabajando en tu vida tiene que tener un tiempo hasta que su obra sea completa. Tu paciencia tiene que madurar de tal manera que sea en el tiempo correcto. ¿Para qué? Para que seas aprobado, para que seas perfecto y cabales. Y como resultado, sin que os falte cosa alguna. Y hermano, realmente a veces la paciencia es lo que nosotros no podemos tener. Realmente la paciencia no es nuestra. La paciencia es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Por eso que cuando uno vive en la carne, no lo vamos a entender ni tampoco lo vamos a soportar. Por eso que tenemos que estar y vivir y tener plena confianza en el Señor. Pero cuando uno dice eso, es porque en realidad tú vives alimentando el Espíritu, para que el fruto del Espíritu se evidencie ¿en qué? En paciencia. Ahora, en realidad a veces no entendemos nosotros por qué estamos pasando esto. Porque a veces no solamente tenemos un caso que estamos viviendo, tenemos 2, 3, 4, 5 eventos en una sola familia. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? La Biblia dice, en diversas pruebas. ¿Qué diversas pruebas tú en este momento estás pasando? Posiblemente tu economía, pero súmale a eso, te acaban de decir de que la bomba del edificio donde tú vives se ha dañado y no vas a tener agua hasta quién sabe cuándo se arregle ese problema. Y tú vives en un piso 20. Y ahora te va a tocar subir 20 pisos porque no tienes el ascensor del edificio bueno. ¿Qué pasó allí? Y encima de eso están enfermos. Y encima de eso tú no puedes caminar. Y encima de eso no puedes cargar peso. Diversas pruebas. Diversas pruebas. Y a veces uno no entiende, hermano. Realmente uno no entiende. Pero por ese motivo, el versículo 5 va a decir, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿pero sabiduría para qué? Sabiduría para entender los propósitos que el Señor tiene en tu vida, por el cual Él está permitiendo que pases todas estas cosas. A veces no lo podemos entender. Algunos que ya tienen alta data, ya han trabajado mucho en su vida con el Señor, ellos ya saben que cuando están pasando por momentos cruciales en su vida, ellos dicen, ok, yo sé que después de esto el Señor me va a dar la victoria, pero no lo voy a hacer con mi fuerza, sino con la fuerza del Señor, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ahí van fortaleciéndose, porque saben que detrás de esa circunstancia adversa va a venir un fruto en sus vidas. Y por eso esas personas pueden gozarse en una aflicción, pueden gozarse en una circunstancia adversa, porque saben. ¿Tú sabes por qué estás pasando por lo que estás pasando? El versículo 5 tiene una píldora para nosotros. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, no entiendes por qué, ¿a dónde tienes que ir? No puedes ir a ninguna otra persona, sino al mismo Señor.
Porque si tú vas quizás donde el hermanito, donde el líder, quizás te diga, mira, posiblemente tú tienes un pecado por ahí oculto que tú tienes que confesar, por eso te ha venido toda esta cosa. Pero te van a confundir y te van a sacar del carril. Y el versículo 5 dice, pídesela, pídesela. ¿Pero quién? Pídesela a Dios, el cual da a todos, aquí a todos, abundantemente y sin reproche por lo que tú eres, sin reproche por tus caídas que has tenido, sin reproche porque tú has estado quizás no viviendo ordenado, pero pídeselo y Él te lo dará sin reproche, sin reproche. Pero ¿sabe qué pasa? En el 6 te da una clave también. Cuando tú vas a pedirle algo al Señor, te dé la luz, ¿por qué tú estás pasando por lo que estás pasando? Dice que pídesela con fe, no dudando nada. Pídeselo no dudando. ¿Ok? Y algo que dice Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe. Cuando tú te acercas al Señor a pedirle sabiduría, tú tienes que creer que Él existe. Dice Hebreos. Y Él recompensa a todos a quienes lo buscan. Entonces el versículo 6 de Santiago, de 1 Santiago dice, pero pidan con fe, no dudando nada, no dudando que Él estará allí esperándote. Él te lo dará sin reproche, porque el que duda, dice, es semejante a la sonda del mar que es arrastrado por donde quiera. Y en el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, qué oportunidad tan grande tenemos nosotros cuando nos toca pasar por diversas pruebas. Y créame, cuando uno está pasando eso, Santiago dice que nos tenemos que gozar. Posiblemente tú has estado pasando algunas veces y sí entiendes esto, sí lo entiendes. Y en la sabiduría del Señor, tú aprendes a gozarte en cada aflicción. Porque sabes que cuando tú terminas, madura tu paciencia, serás perfecto y cabal sin que nada te falte. Pero si aún en realidad estás pasando por momentos complicados y no lo entiendes, entonces el versículo 5 es para ti. Tienes que ir a los pies de Cristo, derramarte allí, pedirle que te dé sabiduría para que puedas entender. Porque realmente cuando tú llegas a entender el por qué está pasando, créeme, sí va a ser posible que tú te goces en esa aflicción por el cual momentáneamente estás pasando. Pablo decía en Corintios que las aflicciones son pasajeras, son leves. Porque las aflicciones de este tiempo no se comparan, dice, con la gloria venidera. Por eso que él en Corintios, 2 Corintios 2:7, va a decir que él se gozaba sobremanera en medio de las aflicciones. Hermanos, pidámosle dirección al Señor para que podamos soportar y gozarnos. Parece cosa de locos, pero eso no se discierne en la carne, hermanos. Eso se discierne y se recibe en el Espíritu. Por eso dice que aquel que tiene falta de conocimiento, pídaselo al Señor. ¿Para qué? Para que tú empieces a probar el gozarse en las pruebas que el Señor permite que pasemos.
Es inevitable que nosotros seamos probados. Pero algo más, cuando tú le pides, créele que así será. Tú no sabes por qué a veces tú has estado esperando algo y no entiendes qué pasó. No entiendes por qué está pasando. No estás buscando un tiempo para que seas operado. No hay sala disponible. ¿Hasta cuándo, Señor? Deja que tu paciencia sea madurada. Porque cuando sea el momento propicio, será el momento. Pero tú serás diferente. Tú serás otra persona. ¿Cuándo? Cuando entiendas por qué motivo el Señor te permite que estés pasando lo que está pasando. Hermanos, tantas cosas podemos nosotros aprender y gozarnos en las cosas que el Señor nos dice que vivamos. Pero para eso tenemos que entender los propósitos. Si no entiendes los propósitos, tu vida será un caos, un tiempo totalmente de caos. Pero cuando tú llegas a entender el por qué estás viviendo lo que estás viviendo, realmente tú vas a esperar que esa paciencia en su tiempo madure. Muchos no esperaron. Tenían conflictos en sus relaciones de pareja, no esperaron hasta cuándo cambiará esta situación y se declaran en divorcio. Unos han tenido un trabajo, pero no lo entendían al jefe y no aguantan cuándo cambiará, cuándo seré tratado como es digno de mi persona. Pero el Señor estaba tratando su carácter, pero no aguantaron y tuvieron que salir. Muchos no aguantan el tiempo, cambian de carrera, muchos no entienden los tiempos y se van del país, pero porque no esperan que la paciencia madure en su respectivo momento. Hermanos, hay muchas cosas que tenemos que aprender de la palabra, pero no solamente hablarla, sino que tenemos que vivirla también. Que el Señor, el Eterno, los guarde, los bendiga. Hasta la próxima semana.